Qué bendición que ya vemos un buen grupo de mujeres, hijas de Dios, siervas de Jesús, ya conectadas en nuestra segunda escuela de equipamiento. Quiero pedirles, por favor, que todas dispongamos nuestro corazón para que con entusiasmo estemos atentas a cada detalle, a cada pensamiento, a cada enseñanza que hoy en Escuela de Equipamiento vamos a tener todas juntas. Rápidamente quiero hacerles una pregunta. ¿Quiénes, y la pregunta es para todas nosotras, me incluyo, quiénes de nosotras anhelamos ser como Jesús? ¿Quiénes de nosotras anhelamos imitar el liderazgo de Jesús? Estoy segura que todas levantaron su mano al igual que yo. Y en nuestro corazón anhelamos ser como Jesús y ejercer ese liderazgo en alguna medida de lo que hizo Jesús cuando estuvo acá en la tierra y de lo que Él aún sigue impactando e impactará por siempre. Así es que quería hacerles esa pregunta y gloria a Dios porque sé que todas anhelamos eso. Quiero presentarme con ustedes. Mi nombre es Ingrid Abarrurria y en nombre del Ministerio Internacional Nueva Mujer les doy la más cordial bienvenida a nuestra segunda escuela de equipamiento con la conferencia Imitando el Liderazgo de Jesús. Y gracias le damos al Señor por esta tarde. Una vez más, les doy una calurosa bienvenida. Como el tiempo avanza, les quiero pedir, por favor, si pudiéramos inclinar nuestro rostro. ¿Por qué? Con el propósito de que nos unifiquemos y que juntas le pidamos a nuestro Padre Celestial que sea su Espíritu Santo y que sea Él y nuestro Señor Jesús es el que respalde cada parte de nuestra segunda escuela de equipamiento. ¿Les parece que inclinamos nuestros rostros, por favor, para pedirle al Señor? Padre bendito, tu palabra dice que toda la escritura es inspirada por ti, oh Dios bueno, y es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil, Señor, para reprender, es útil, Señor, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y Señor amado, cada una de las mujeres que estamos aquí, anhelamos ser mujeres, hijas tuyas, siervas tuyas, enteramente preparadas para poder ejercer el llamado que tú nos hiciste a cada una de nosotras en las diferentes funciones que cada una de nosotras tenemos. Así es que una vez más les doy la más cordial y calurosa bienvenida y agradezco el que ya estén conectadas en nombre del Ministerio Internacional, como les decía, nuestro amado ministerio Nueva Mujer, una voz de Dios para el mundo. Amén. Así es que como el tiempo avanza, quiero pedirles o presentarles al licenciado Magíster Paulo Alberto Yumán Enríquez. Antes de presentárselos, quiero leerles su hoja de vida. El licenciado Yumán es guatemalteco. Él es licenciado en teología, es magíster en innovación y formación universitaria, es magíster en teatro y artes escénicas, es docente universitario en Universidad Panamericana UPANA, ha trabajado como productor en proyectos de radio y televisión. Junto a su esposa, fue director del programa Destino, discipulado intensivo, del cual muchas de ustedes ya conocen. Productor de obras de teatro para Destino, entre otras. Es el anciano que actualmente preside la Iglesia Cristiana Verbo Conexión. Así es que te doy la más cordial bienvenida, licenciado Paulo Alberto Yumán. Les pido a cada una de nosotras que tengamos ahí nuestra libreta de notas, un lapicero, para que valga la redundancia, tomemos nota de todo lo que nosotros consideramos que es importante seguramente todo es de edificación, pero hay algunas que tristemente no van a poder conectarse. Entonces nosotras podemos compartir en nuestras notas
a todas aquellas que por X o Y razón no lograron conectarse. Así es que, licenciado Yumán, el tiempo es tuyo. Bendiciones. Muchísimas gracias, de verdad, qué privilegio poder estar en Nueva Mujer, que es de los ministerios que quisiera estar involucrado más, pero como no soy mujer, así que no siempre puedo estar, pero hoy fue un privilegio para mí cuando me hicieron la invitación y por supuesto, con mucho gusto ver compartir con ustedes, porque realmente yo creo mucho en el liderazgo que Dios le ha dado a sus hijos e hijas, en el liderazgo que Dios ha puesto en los hombres y en las mujeres, y sobre todo en el liderazgo que en Ministerios Verbo, Nueva Mujer ha ejercido y sobre todo ha ejercido con una visión importante, ¿verdad? Y lo que ustedes han hecho como ministerio va a trascender, está trascendiendo, ¿verdad? Y qué bueno ser parte de esto. Y qué honor también poderme pues, ser un canal de bendición para ustedes, ¿verdad? Voy a hacer una presentación, me confirman si lo logran ver. Y sí lo están viendo, ¿verdad? Ok. Bueno, este tema o esta temática se ha llamado Imitando el liderazgo de Jesús. Y quiero establecer un par de reglas. La primera regla es que por favor disfruten de lo que Dios les va a hablar, ¿verdad? Disfruten de lo que Dios quiere hablar con ustedes. Hoy quiero llevarles también algo teórico, pero a la vez práctico, ¿verdad? Para que lo podamos llevarnos eso a nuestra vida. Y la segunda es que yo sé que somos varias, se van a conectar varias, entonces voy a estar leyendo en el chat algunas preguntas. Vamos a abrir tiempo de preguntas y respuestas al final. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta, yo voy a estar viendo, de repente contestando, pero al final vamos a tener ese tiempo, ¿verdad? De poder contestar. ¿Cómo va a ser la mecánica? No es que vamos a abrir micrófonos, sino que van a seleccionar algunas preguntas. Al final, Jocabet nos va a hacer favor de hacer alguna selección y vamos a responder a algunas, ¿verdad? Que dé tiempo también, porque queremos también ahorrar el tiempo de ustedes. Yo que soy predicador, ustedes saben cómo somos nosotros, ¿verdad? Pero si ya saben cómo somos, ¿para qué nos invitan? Dirían por ahí. Entonces iba a tratar también de ser puntual, pero me gustaría que eso sea muy participativo. Y como me gusta que sea participativo, quiero empezar con un ejercicio. Vamos a ver si ustedes me ayudan por ahí. Ya que todas están viendo la pantalla, quiero por favor hacer algunas demostraciones del poder que tiene nuestra mente. A ver, nuestra mente tiene mucho poder, ¿sí o no? Y les voy a poner algunos ejemplos para que ustedes lo puedan corroborar. Y voy a poner algunas ilusiones ópticas que ustedes van a estar viendo y que yo quiero que ustedes puedan responder ahí en el chat algunas preguntas que les voy a hacer. Va a la primera y es, de esta imagen que ustedes están viendo ahorita, ¿cuántas logran ver movimiento? ¿Logran ver como que se mueven estas imágenes? ¿Sí? Ahora, les quiero decir algo. Ese es el poder de nuestra mente. Un poquito más de volumen, dice por ahí. Vamos a subirle volumen. Tenemos como la fuerza de nuestra mente. Ahí están haciendo eso que sí, muy bien. Pues fíjense que estas imágenes, la verdad, es que no se están moviendo. Eso es solamente lo que nuestra mente está provocando que esto suceda. No se está moviendo, sino únicamente es nuestro ojo que trata de ver ese movimiento, ¿verdad? Vamos a ir con la segunda. Con la segunda, a ver si lo logran ver. Esto tiene interesante porque si ustedes se dan cuenta dentro de ese cuadro hay unos puntitos negros, ¿sí? De hecho, hay 12 puntitos negros. Pero ¿qué es lo que quiero que miren? Si se da cuenta, si usted se pone en un puntito negro, si se fija bien en un puntito negro, pareciera que los demás desaparecen, ¿sí o no? Lógrese concentrar en un puntito, después busque otro y va a ver, sí hay otro puntito negro, pero cuando me enfoco en ese puntito negro, como que los otros desaparecieran, ¿sí o no? ¿Les pasa? ¿Está pasando? Pues los puntos no desaparecen, los puntos están allí, usted puede verlos, yo no estoy moviendo, es una imagen fija, pero nuestra mente es tan poderosa que hace que desaparezcan ciertos puntos, ¿verdad? Bueno, así como nuestra mente puede que desaparezcan ciertos puntos, pueda que aparezcan ciertos puntos. ¿Cuántos de ustedes pueden ver dentro de los círculos blancos algunos círculos negros, ¿verdad? Y principalmente va a ser en los que usted no se enfoque, ¿verdad? No se enfoca, entonces quiere decir que los demás puntitos
están viendo como un color negro, pero cuando busca el puntito que quiere ver, se desaparece el color negro y alrededor aparecen los demás. Nuestra mente es súper poderosa, es algo que no podemos describir, ¿verdad? Y eso lo hace nuestra mente, ¿verdad? Estas imágenes están hechas para que podamos demostrar esto. Si usted logra ver la imagen no tiene ningún puntito negro. Esto es interesante. A ver, vamos a ver el nivel de movimiento que usted puede ver. Esta fue hecha por un psicólogo y la pregunta es, ¿usted logra ver movimiento en esta imagen? Y si usted logra ver movimiento, déjeme decirle de que esto mide el nivel de estrés de las personas. Así que si logra ver un poquito de movimiento, es que está estresado. Si logra ver como que de repente hay más movimiento, entonces está un poquito más estresada. Y si logra que como que la rodita está corriendo mucho, le aconsejo de que se tome un cafecito después de la capacitación, vaya a dormirse, que su esposo le haga un masajito en los pies, ¿verdad? En un lado sí, en otro no. Dice Yanira, bueno, pues entonces de repente medio estresada. Ahora les tengo una bonita. Esta sí está bonita, pero requiere de que lo hagamos, que lo hagan juntas conmigo, ¿ok? Voy a poner una imagen un poco rara. Esta es una imagen un poco rara, pero quiero que se enfoque en los 3 puntos de en medio. Hay 4 puntitos de en medio y le voy a pedir algo. Le voy a pedir que durante 60 segundos, o sea, un minuto, a partir de ahora, no deje de verlo. Póngase a ver los 4 puntitos. Si puede no parpadear, mejor, pero si le molesta, parpadee así rápido y por favor sígase concentrando en esa imagen, ¿verdad? Van 15 segundos, vamos a hacer 60 segundos, un minuto de esta imagen. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Concéntrese, no estoy haciendo ninguna hipnosis, ¿ok? Quiero aclarar esto, no estoy hipnotizando a nadie. Solo quiero que se fijen esos, quedan 20 segundos para esto, siga durante esos 20 segundos viendo esos 4 puntitos fijamente y va a haber algo muy bonito que va a pasar después. Van a quedar 10 segundos, así que concéntrense en lo que está pasando en este momento, concéntrense en esta imagen. 5, 4, 3, 2, 1. Y ahora no se mueva, voy a cambiar la imagen y por favor, parpadee un poquito y va a ver lo que aparece en la pantalla en blanco que va a estar viendo. ¿Listas? A la 1, a las 2 y a las 3. Ahora sí, díganme qué logran ver en ese cuadro. Díganme si alguien logra ver algo. Escríbanme qué es lo que están viendo en ese cuadro en blanco. Vamos a ver, ¿qué imagen es? A Jesús, dice Mónica, muy bien. A Jesús. A ver, ¿cuántos vieron a Jesús? ¿Verdad? Bonito esto. Pues para el estrés del anterior, Jesús es la respuesta, es un poquito el mensaje que quiero decirles. Pero miren lo poderoso que es nuestra mente y esto quiere decir que con esta capacitación y de verdad bendigo mucho a Nueva Mujer. De hecho, aquí tengo mis libros de Fundamento del Evangelio, ya estoy leyendo las otras, inspiradas por ustedes, nos han puesto a trabajar a todo el ministerio, a todos los ancianos, a capacitarnos, ¿verdad? Y muy lindo material. Entonces, ¿por qué? Porque ustedes están renovando su mente, porque nuestra mente es poderosa. Veo a mi amado, dice Lucy, eso, muy bien, a Jesús. Exactamente, pues ¿de qué quiero hablarles hoy? ¿Verdad? Quiero hablarles de que el fin de esta capacitación es ver a Jesús en mí, ¿verdad? El imitar el liderazgo de Jesús. Hoy vamos a basarnos en 2 temas, uno tiene que ver con las relaciones y otro tiene que ver con el carácter. Y voy a tratar de abarcarlo en este tiempo que Dios nos permite tener. Pero básicamente lo que yo quiero es que creamos esto, ¿verdad? Dios realmente quiere que el poder de nuestra mente, que nos hace ver puntitos o ver movimientos, podamos de verdad ver a Jesús dentro de nosotros a través de lo que Dios nos vaya a enseñar. Y quiero empezar con este versículo, Lucas 9:23, y decía a todos, y de hecho quiero poner en contexto este versículo, que decía a todos porque él iba caminando y mucha gente le seguía. Jesús era alguien muy famoso. Jesús quería pues cambiar la vida de mucha gente y mucha gente estaba dispuesto a aparentemente seguirle y mucha gente quería aparentemente estar con él, pero de repente les gustaban los milagros, de repente le gustaba la parte de la comida, de repente le gustaba la parte de la enseñanza, pero no tanto la puesta en práctica. Y entonces Jesús en ese momento, en Lucas 9:23, en ese contexto, se para y dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
capítulos más adelante en Lucas 14, como que explicara este versículo, porque dice, si alguien no está dispuesto a dejar el amor por su madre, por su padre, por su familia, por sí mismo, no es digno de mí, no puede ser mi discípulo. El hecho de entender que estamos aprendiendo el liderazgo de Jesús, lo que primero quiero decirles es que no es algo tan fácil o tan bonito o tan inmediato o algo que no requiere un sacrificio. Efectivamente, lo que estamos viendo acá es que Jesús quiere que tengamos un sacrificio para él, ¿verdad? Es un sacrificio, por supuesto, vivo, porque Jesús murió a través de la cruz del Calvario. El único sacrificio que se requiere es el que Jesús hizo para salvarnos, pero luego él nos compra y por supuesto que sí requiere de un proceso de ser un discípulo. A ver, escriban en el chat rápidamente ¿por qué un discípulo? ¿Qué significa un discípulo? ¿Qué entienden por discípulo o discípula en este contexto de Jesús? Alguien que me escriba en el chat, ¿qué es un discípulo? ¿A qué se refiere esto con discípulo? Vamos a seguidor de Jesús, dice por ahí Samsung. Muy bien, ¿quién más? Seguidor de Jesús, seguidor fiel, un seguidor de Jesús, muy bien. Es alguien que le seguía. Ahora, quiero ponerle el contexto. ¿Se recuerdan que decía seguir de corazón? Muy bien, y vamos agregando algo. El alumno, dice Betty Jerez, muy bien, porque mucha gente le seguía y en Lucas 9:23 para y dice, si alguien quiere ser mi discípulo, ¿verdad? No solamente tiene que seguirme, un aprendiz, un alumno, seguir a Cristo, alguien que sigue a Jesús, al que hace su voluntad. Muy bien, excelente, buenas respuestas. El que hace a su maestro, el que sigue al maestro y por ahí me gustó lo que dicen, hace su voluntad, dice Wendy. Exactamente, bueno, gracias. Un seguidor. Jesús significa que el discípulo es un modelo que él entendió en ese contexto. ¿Por qué un discípulo? Es curioso porque si leemos en el Antiguo Testamento, no aparece mucho este modelo de maestro-discípulo. Realmente, si vemos, aparecen dos, padre o hijo, o aparece siervo y señor, ¿verdad? O sea, era el señor quien hacía algo y el siervo le continuaba. De hecho, recuérdense, por ejemplo, decía de Josué, siervo de Moisés, ¿verdad? No decía discípulo de Moisés, sino decía siervo, era su siervo, ¿verdad? O Eliseo y Elías, podemos ver algo muy parecido a un discipulado, pero no se veía como un maestro y un discípulo. Esto es algo muy del Nuevo Testamento y es curioso porque en el Nuevo Testamento tiene una influencia. Recuérdense que desde que se deja de escribir el Antiguo Testamento pasan 400 años entre lo que se escribió y lo que vemos en el Nuevo Testamento. Pero el pueblo de Dios pasan muchas cosas. Por ejemplo, dentro de ello empieza toda la parte helénica. ¿Qué es la parte helénica? Es el gobierno o el imperio griego que empieza a crear mucha fuerza en Europa y bueno, y en el mundo conocido, al menos en el mundo central, ¿verdad? Donde Grecia tenía mucha influencia y empezaba a generar muchas ideas. Y dentro de las ideas de Grecia, la famosa filosofía griega, que por cierto a mí me gusta mucho pensar en esto, la filosofía griega era pensar en el porqué de las cosas, era mucho de intelectualidad. De hecho, la filosofía griega parte de separarse del mito y empezar a pensar en lo intelectual, en separarnos de las deidades, de los dioses. Por supuesto que la misma filosofía siempre los lleva a los dioses y hay muchas, o a la parte que sobrehumano, ¿verdad? O a lo metafísico, que es lo que está dentro de lo físico. Entonces, esto nos lleva a pensar en muchas cosas en cuanto a nosotros poder experimentar la psiquis o la intelectualidad de otra forma. Pero basado en ese concepto, ¿verdad? Era algo muy del Nuevo Testamento y no se niega de que fue, por ejemplo, la influencia de la filosofía griega. Un ejemplo de esto son las sinagogas. Las sinagogas ustedes no las ven en el Antiguo Testamento, no habían sinagogas en esto. Eso surge posteriormente por varias necesidades, por varias cosas históricas que pasaron, que no vamos a entrar a esto, pero básicamente lo que se empieza a influir es la importancia de la intelectualidad.
O sea, que nos preparemos donde hay un maestro, donde hay unas escuelas. Usted recordará que, por ejemplo, las escuelas griegas de pensamiento, las escuelas filosóficas, tenían sus maestros, sus plazas, y eran para mí como las charlas TED de ese entonces, ¿verdad? Habían alguien que decía un nuevo pensamiento, lo difundía y lo debatían y empezaba una tesis, después alguien decía una antítesis y luego una síntesis, que era como el diálogo o la dialéctica donde se generaba el conocimiento. Alguien decía una cosa, decía, no, yo creo que no, mejor en lugar de esto es esto, y entonces hacían una síntesis, luego esta síntesis se convertía en una nueva tesis, y luego había una antítesis, y así se iba el pensamiento. Había mucho comezón de oír, ¿verdad? Mucha intelectualidad. Y definitivamente el judaísmo, que es donde Jesús aparece, tiene esa influencia, ¿verdad? Pero hay algo interesante que quiero compartir. Jesús, cuando empieza a marcar esto dentro de este contexto donde era muy común el ser un maestro, ser un discípulo, para él no era solo una relación intelectual, sino lo más importante era una relación de obediencia. ¿Se recuerdan Lucas 9:23? Si alguien quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. Y por ahí decía Samira, un seguidor que obedece y hace la voluntad de su líder. Exactamente, a eso se refería el discipulado de Jesús. No solamente era un seguidor, sino tú me puedes seguir y yo te voy a dar de comer, pero Sandra también dice seguirle en obediencia. Efectivamente, así es, ¿verdad? Entonces, pasando en este contexto, bueno, el liderazgo de Jesús se basa principalmente en el discipulado que él formó en sus discípulos, ¿verdad? Y lo hace a través del discipulado judío bíblico en el Nuevo Testamento. Vamos a leer algunos versículos que quiero compartirles en ustedes. Ustedes me llaman maestro, eso es Jesús hablando, Juan 13, del 13 al 17, dice, ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo les he hecho con ustedes. Les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Y miren lo que termina Jesús diciendo. Dichosos serán si lo ponen en práctica. ¿Sí? O sea, dichoso esto es no solamente que me vieron hacerlo. De hecho, Juan 13 cuenta de uno de los discursos actuados de Jesús o uno de los mensajes más predominantes, que es Jesús lavando de los pies a los maestros. Y le pongo en contexto, en ese entonces no había pavimento, era tierra lo que había, a veces llovía, había lodo. Cuando entraban a las casas, que también era pues casas de tierra, pero al menos la tierra estaba bajo techo, entonces no había lodo. Entonces lo que hacían era el siervo generalmente, que era el esclavo, o sea, no, ahí sí había esclavitud, no se había abolido la esclavitud, existían los esclavos en las casas. El esclavo, uno de los más, digamos, bajos o los más de menos rango, se agachaba a la puerta y les lavaba los pies a las personas que entraban. Ese era el lavamiento de pies, era el servicio para que se sintieran bien en casa. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Jesús les da el ejemplo de lavar los pies y todos dicen, maestro, señor. Bueno, ustedes dicen, ahí está el ejemplo. Sí, ustedes me vieron hacerlo, ahora háganlo ustedes. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo. Jesús no enseñaba a través de, bueno, ahora les voy a dar la clase sobre el servicio, ¿verdad? A ver, saquen su papel, su lápiz, sacaba su presentación en PowerPoint. No, esa era mucho la escuela griega, era mucha intelectualidad. La escuela de Jesús, hablando de cómo enseñaba y cómo eran las relaciones, era con el ejemplo, con lo que él hacía sentir, con lo que él vivía y con lo que él también sentía y lo compartía con los demás. Jesús simplemente decía que él quería enseñar con su vida. Jesús no estaba pensando en enseñar solamente con palabras, sino lo enseñaba con la vida propia. Hay un pasaje muy importante. Bueno, poniendo este de contexto, Jesús tenía muchos discípulos, Jesús tenía una escuela grande, o tenía unos seguidores grandes de discípulos, pero en un momento de la Biblia Dios selecciona a unos cuantos y yo quiero basarme en la relación que él tuvo con este pequeño grupo donde Jesús tuvo la posibilidad de discipular y de tener una relación más personal. Porque si se dan cuenta,
lo que estamos aprendiendo es que la relación de discípulo tiene que ver una relación personal, no solamente tiene que ver con la parte intelectual del conocimiento. De hecho, se decía mucho, este era un dicho judío, el discípulo huele al polvo del maestro. ¿Qué significa esto? El discípulo literalmente caminaba, ¿verdad? Las escuelas no eran una escuela física. La escuela, ojo con esto, la escuela es una relación de un tiempo. Jesús caminaba y en el camino, por ejemplo, un recurso didáctico de Jesús, un PowerPoint, fue una higuera que no había dado fruto. Jesús se para en medio del camino y le empieza a decir, miren, esta higuera no da fruto, y empieza a dar una explicación grande. De hecho, la maldice, se enoja Jesús. Y entonces allí tiene un gran acontecimiento. ¿Dónde fue eso? ¿En qué escuela? ¿En qué academia? ¿En qué facultad? Pues fue en la tierra, en la calle, en el camino. Pero Jesús mismo usaba el camino para poderles enseñar. Entonces era caminando, en el caminar diario. De repente estaba comiendo y de repente veía que había una mujer, o de repente estaba cerca del templo y una viuda que entregaba 2 monedas, él estaba observando y le da una enseñanza. De repente están alegando los discípulos de quién es el más importante. Hasta una mamá dice, por favor, que mis hijos estén a tu derecha y a tu izquierda. Jesús dice, no, ¿saben qué? Yo me jalo un niño y él es el más importante, así que nadie es más importante que este niño. O sea, Jesús enseñaba en el camino. Pero Jesús toma una decisión de agarrar a un grupo más pequeño y un grupo donde él quería enseñarles algo más cercano. Y Jesús llama a los famosos 12 apóstoles. Y quiero ponerles un video, solo déjenme ver si compartí el audio. Voy a volver a compartir para estar seguro de que compartí el audio. Aquí estamos. Ok, ¿sí lo están viendo? Sí. Bueno, vamos a ver un video porque aprovechando que estamos en audiovisuales, pues me gusta que veamos cómo fue, ¿verdad? Cómo fue esa época. De hecho, la Biblia está en videos. Si ustedes quieren ver también, para los que les cuesta leer a sus hijos o nietos, de repente pónganle la Biblia en YouTube y de repente ahí sí la pueden leer. Bueno, Marcos 3, voy a adelantar aquí algunos. Jesús volvió a visitar la sinagoga y allí se encontró toda firmeza que no revelaran quién era. ¿Sí? Bueno, me voy a callar y por favor veamos este pasaje tan lindo. A él. Después Jesús subió a un monte y llamó a los que él quiso, y ellos se reunieron con él. A 12 de ellos los designó para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar demonios. Estos 12 eran Simón, a quien puso por nombre Pedro; Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes les puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, que fue quien lo traicionó. Ok, quiero parar ahí. ¿Qué pasa en este momento importante? Pues bueno, Jesús llama a sus discípulos, los llama a los 12 apóstoles. Y quiero parar un poquito. ¿Qué significa esto de apóstol? Apóstol, la palabra apóstol, la palabra apóstol significa mensajero, ¿verdad? La palabra apóstol también significa embajador. Y tiene que ver mucho, de hecho después, por ejemplo, los romanos, los apóstoles no solamente eran los judíos, sino habían otra clase de apóstoles. Por ejemplo, el emperador romano, si ustedes ven las construcciones de Europa, perdón, Roma logró ser un imperio a tal punto de que mucha de la arquitectura que existía era porque
estaba influida bajo Roma, ¿verdad? Había una plaza central, habían fuentes, habían calles, las carreteras romanas eran impresionantes, y esto era porque si una vez el emperador llegaba a donde llegara, él se tenía que sentir en Roma, o sea, el reino de Roma tenía que estar en cualquier lado donde estaba, y eran los apóstoles los encargados de crear ese ambiente, digamos, de crear esa cultura. Si entendemos entonces lo que un apóstol podía hacer, cuando Jesús llama apóstoles a sus discípulos, a estos 12, que habían un montón, recuérdense, y de hecho dice la Biblia, a los que él quiso. En otro pasaje, en otro evangelio, habla de que él fue a orar primero y después de bajar de oración, él selecciona a los 12 apóstoles. Y mismo aquí decía, aún al que lo traicionó. O sea, ¿qué clase de personas Jesús discipulaba? Pensamos de que solo habrá Jesús. Jesús era que no lo sabía. A mí me cuesta mucho pensar que Jesús literalmente no lo sabía. Yo creo que Jesús, pues no sé, en su soberanía no lo vamos a entender nunca, pero Jesús creo que entendía cosas, pero él quiso jalar a un grupo de personas muy distintas. De hecho, imagínense esto, había gente del vulgo como eran los pescadores, o sea, era gente que no sabían mínimo leer, escribir, definitivamente no, ¿verdad? Pero había también gente como Leví o Mateo, que era cobrador de impuestos, era gente muy adinerada de esa época. O sea, tenía gente de todo tipo alrededor de él, ¿verdad? Tenía gente que Jesús mismo llamó, había un par de hermanos, había personas que seguramente varias edades también, ¿verdad? Habían personas solteras, habían personas casadas, como el apóstol Pedro, ¿verdad? Él tenía, recuérdense que tenía una suegra, tenía una esposa. O sea, Jesús jala a un grupo de personas para quererle llamar sus discípulos. Moisés Averbach, él es un maestro judío muy importante, escribe un artículo que me llama la atención, dice la relación entre el maestro y el discípulo de la era talmúdica. El Talmud era la interpretación de la Torá, de la ley de los judíos. Pero miren lo que él habla sobre lo que es el discipulado, y lo voy a leer aquí. Lo que llama la atención sobre el modelo de educación rabino-discípulo es que estaba ligada a la enseñanza de una relación personal de compromiso entre el estudiante y el maestro. A pesar de que se conocía el aprendizaje autodidacta, se desaprobaba ya que podía terminar en aberraciones. O sea, ¿qué es lo que pasa en este momento? O qué es lo que Jesús hizo, ¿verdad? Hablando, por supuesto, de la relación que tenían los rabinos, o sea, la cultura judía en una relación diferente, a pesar de que podía tener influencia helénica o ideas, ellos agarraron esto en una idea personal de cómo un rabino realmente tenía una relación. Recuérdense, los discípulos de Juan tenían una relación muy cercana a Juan el Bautista. Y recuérdense que después él tomó una decisión bien valiente, que a veces nos cuesta a nosotros los líderes pensar que somos nuestros discípulos. Ustedes encargadas de los grupos de Nueva Mujer pensamos, ay, no, es que ella es mi discípula. No, jamás pensemos que es nuestra discípula. Es discípula de Cristo. Lo que hacemos somos un instrumento, la mano de Dios, el cuerpo de Cristo para mostrarles el amor, pero jamás vamos a pensar de que ellos nos sigan a nosotros, ¿verdad? Van a seguir a Jesús, a nuestro Maestro, nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprovechar esta relación que existía desde siempre. Y Jesús, por supuesto, agarra este modelo de una forma más personal, ¿verdad? Una forma más impactante, que al final de cuentas los discípulos se quedaron impresionados. La intención de Jesús era que crecieran y fueran como Él, pero tenía un objetivo. Y aquí quiero ponerme claro con esto. Para que luego ellos hicieran discípulos. Algo importante, y aquí quiero llevarlos ya un poquito a la práctica, o a lo práctico, mejor dicho, de lo que podemos aprender de esto, es que cuando hablamos del liderazgo de Jesús basado en relaciones, estamos diciendo de que, ok, había una relación de maestro, discípulo, de enseñante, claro, en medio de una familia espiritual, con mucho amor, con mucho poder del Espíritu Santo ahora, pero no hay un fin de solamente yo querer dar mi clase. No, yo lo que quiero es que un día ellos se conviertan en alguien más allá de lo que yo pude haber sido. Dice la Biblia, lo leímos anteriormente, ningún discípulo puede ser mayor que su maestro. Y podemos pensar, bueno, entonces nadie puede ser mayor que yo. Si yo soy la encargada de Nueva Mujer, si yo soy la encargada del grupo, entonces nadie tiene que ser mayor que yo. La ventaja de esto es que no son maestros de nosotros, son maestros de Jesús.
Y si nos superan a nosotros por ser como Jesús, gloria a Dios, hicimos un buen trabajo. Nuestra forma de pensar es, estamos sirviéndoles por un momento a estas mujeres que semana a semana se juntan virtualmente, presencialmente, a veces nos tomamos un cafecito, seguramente se llaman en la parte pastoral, ¿verdad? Algo que creemos en Verbo, y quiero reafirmar esto, es que nosotros no nos llamamos pastores. Yo no soy pastor, soy el anciano que preside Verbo Conexión. ¿Pero por qué? Porque la función pastoral la tenemos todos, ¿verdad? Hay pastores reconocidos en el ministerio que capacitan a los santos para el trabajo pastoral. Ustedes son pastoras en funciones, no en cargos o en roles. Pero cuando usted habla con una mujer, le está llamando, y dígame si no es cierto, a veces le llaman cuando usted tiene problemas, ¿verdad? Y se siente la necesidad de atenderle. Y así como, y a veces, no sé si les ha pasado, porque a mí me ha pasado, cuando uno empieza a dar consejos, es como, pues me estoy dando consejos a mí misma, porque lo que yo estoy viviendo, de repente me está hablando Dios a mí también, ¿verdad? Y usted está ahí hablando y también ministrándose, autoministrándose, ¿verdad? Y esto pasa porque es Dios el que nos está usando y encima nos está bendiciendo, porque cuando damos, recibimos. Entonces es Dios quien está en medio de nosotros. Eso es quien está dándonos esa oportunidad de poder tener esa relación con estas personas, estas mujeres. Así que qué privilegio, de verdad, qué privilegio que Dios nos escogió a nosotros, ¿verdad? Ustedes que son encargadas, me gusta el término Timoteo también, ¿verdad? Porque ejemplifica mucho el saber que tenemos a alguien a quien discipular. Edgar Monterroso una vez me dijo, también me lo dijo James Jankovic, que a él se lo dijo Jim Durkin, así como es parte de nuestro ADN en Verbo, es el momento en el que tú pongas el pie en el lugar donde vas a liderar, es el primer momento donde empiezas a pensar quién te va a sustituir, ¿verdad? Es alguien, lo que hagamos, lo que construyamos en el reino de Dios, la iglesia ha continuado porque es un movimiento de Dios. Y el discipulado que hacemos en la iglesia, en grupos de Nueva Mujer, es algo que Dios está estableciendo. Nos usa a nosotros, entonces qué lindo, pero pensar, ok, yo tengo este grupo de mujeres, son 5 mujeres, aquí estamos reunidas y aquí está la persona que me está apoyando como Timoteo. Ok, ese Timoteo en menos tiempo tiene que ser la encargada del grupo y yo me tengo que ir. Porque Jesús hizo eso con sus discípulos. Jesús llama a estos 12 después de un proceso, seguramente les observó, seguramente vio el potencial, seguramente vio también el problema que tenían, seguramente, porque dice la Biblia, lo leímos hace poco y lo vimos ahí en el video, y a Judas Iscariote, el cual lo traicionó. Y si pensamos en el que traicionó, todos pensamos en Judas Iscariote, pero un momento, ¿y por qué no Pedro? Si Pedro también le traicionó, ¿se recuerdan? Y Pedro dijo, no, yo jamás te voy a traicionar, ¿cómo es posible? Yo jamás voy a negarte. Y Pedro lo niega. O sea, Judas y Pedro muestran 2 discípulos que se desviaron y que se apartaron y que fallaron a Jesús. La diferencia es que uno se arrepintió y el otro no. Esa es la gran diferencia. Pero Jesús creo que había el potencial, aún en Judas Iscariote y en Pedro, los 2 fallaron y a los 2 los vuelve a restituir. Bueno, perdón, a Pedro lo vuelve a restituir porque él ya se había ido a pescar. Dijo, no, pues esto ya no fue posible, ¿verdad? Y Dios quiere que nosotros nos convirtamos en pequeños cristianos. Dice, bendiciones, bello grupo de participantes, dice. Gracias. No sé si se refieren a su grupo aquí, pero sí, lindo el grupo. Miren, Hechos, a mí me gusta mucho este versículo, Hechos 25 y 26, porque, a ver, todos decimos somos cristianos, ¿sí? Sí, somos cristianos. Este término cristiano surge en Antioquía y vamos a leer Hechos 2, 25 y 26 que dice, después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. O sea, el apóstol Pablo llegando a Antioquía, Antioquía era una ciudad griega. Durante todo un año se reunieron los 2 con la iglesia y enseñaron a mucha gente. O sea, hicieron una capacitación y seminario, me imagino así como nos hace Nueva Mujer, un año completo de charlas, seminarios. Y dice, fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Si tú te crees que somos cristianas, ¿verdad? Yo soy cristiana. Bueno, si tú dices que sos cristiana, es que somos discípulos de Dios. Y el discipulado, vamos a Lucas 9:23, es que el que se niega a sí mismo toma su cruz todo el día, todos los días, y me sigue, ¿verdad? No cualquiera que dice que el seguidor, sino para seguirlo hay que tomar unos pasos previos de obediencia y de sacrificio.
Y Jesús nos manda a entender de que nosotros vamos a ser esas personas que representamos. Cristiano significa pequeños cristos. Y de hecho, los de Antioquía, que eran griegos, la verdad se estaban burlando de ellos. Eran como, ay, sí, los pequeños cristos, porque ustedes están actuando como Jesús y actuó y así, ¿verdad? Pero los cristianos dijeron, me encanta este apodo que me están dando. Los discípulos dijeron, pues sí, eso es lo que somos pequeños Cristos. Es Cristo en nosotros, ¿verdad? Es Cristo con la esperanza de gloria, es Cristo que está en nosotros, no que nosotros seamos los pilas. Entonces empezaron a hacer esa acción de discípulos. Ese era el plan de Dios como discípulos. Ahora, somos sus discípulas. Aquí lo puse en femenino porque les quiero hablar a ustedes. Son sus discípulas. Jesús tuvo mujeres discípulas también, ¿verdad? A los apóstoles la Biblia refiere de los hombres, pero los seguidores, de hecho, hablan muchas mujeres que seguían a Jesús. En la iglesia, en Hechos, se vuelve de mujeres que están sirviendo a Jesús. Me gusta inclusive The Chosen. No sé si han visto la serie de Chosen, les aconsejo que la vean, porque ahí es la verdad es que fue bien fundamentada teológicamente, y había mujeres, por supuesto que sí, había mujeres en el círculo cercano de Jesús, ¿verdad? Y estaban aprendiendo de él, Jesús, y Jesús, si algo tenía Jesús, entiéndanme en el buen sentido que les quiero hablar, él era feminista, él era por el derecho de los niños. ¿Por qué? Porque en el tiempo los niños y las mujeres no valían nada, pero cuando fue la mujer adúltera fue el primero en parar y decir, bueno, el que esté libre de pecados que tire la primera piedra. Jesús defiende a una mujer, que dicho sea de paso, ustedes leen la ley, también al hombre habría que apedrear. ¿Por qué no estaba el hombre ahí? ¿Verdad? Solo las mujeres querían apedrear. Y Jesús la defiende y dice, bueno, yo sí te puedo tirar la piedra, pero yo te perdono. O por ejemplo, ¿quién es el más importante? Jesús jala a un niño y el niño era menospreciado en ese entonces. El niño era simplemente alguien que no valía y Jesús dice, él es el más importante. Jesús defendía los derechos de los niños, defendía los derechos de las mujeres, defendía los derechos de todo el mundo, ¿verdad? Nosotros debemos de entender de que somos formadoras, debemos de formarnos y formar a otras, ¿verdad? La relación que tenemos nosotros en nuestro grupo, no pensemos que es entretener, no pensemos que simplemente es la parte bueno, tenemos que dedicarnos a un grupo porque de plano ya me comprometí. Dice la Biblia que si usted lo hace por obligación o si lo hace por un beneficio, mejor no pastoree. Lo habla el apóstol Pedro. Pedro lo entendió después en su carta. Y dice, no lo hagan, háganlo por amor a Jesús, ¿verdad? Háganlo porque ustedes aman a Jesús. Jesús en Juan 21, Pedro le dice, cuando lo restituye, ¿me amas? Bueno, apacienta mis ovejas, mis corderos. Y le habla de corderos y ovejas porque a veces son como que bien nuevitos en el Señor y a veces son algo más avanzadas las ovejitas, pero debemos de amarles a Dios, ¿verdad? Quiero leer lo que dice Metzi aquí. Cuando nos damos testimonio con nuestra vida, estamos negando a Jesús en nuestra vida tal y como lo hizo Pedro. Y parece exagerado decirlo, pero empieza desde negar una sonrisa a los que conocen aún del evangelio. Y es cierto, el amar a ese nivel, ¿verdad? El decir, yo de verdad voy a amar al prójimo. Recuérdense que de tal manera amó Jesús al mundo. Nosotros estamos juzgando al mundo entendiendo el pecado, por supuesto, claro, pero a los pecadores Dios los amó de tal manera al cual debemos de acercarnos. Así que tenemos que tener ese modelo nosotros, y yo les quiero dejar algo que a mí Dios me ha revelado mucho, lo he escuchado y lo quiero enseñar, lo he enseñado otras veces, pero te quiero dejar algo práctico hoy. Ya entendimos que Jesús, ¿cómo se relacionó con sus discípulos? Bueno, él primero los escogió en oración y luego entró en un proceso para que luego los envía. Entonces yo quiero compartir un método fácil de 4 fases para que tú puedas hacer y medir tu liderazgo en cuanto a el discipulado, ¿verdad? En cuanto a las relaciones, Jesús hizo esto y ahorita se los quiero demostrar. Y es esto bien sencillo. Yo hago, fase 1, yo hago, tú observas. Y de repente en el grupo Nueva Mujer, usted está cargado del grupo, está dando la charla, está compartiendo la administración, está dando un tiempo de refrigerio. Ok, de repente alguien está observando. Pero Jesús lleva una segunda fase que dice yo hago y tú haces, ¿verdad? O sea, yo hago, bueno, ahora tú me ayudas, vamos a compartir entre las dos, ¿qué te parece? ¿Verdad? Vamos a ir a orar por esta mujer que tiene enfermedad, vamos a ir a bendecir a esta familia, etcétera, etcétera. Ustedes dicen,
Ustedes se involucran y involucran a la otra persona. Luego, la tercera fase es tú haces y observo. Y esa es para mí una de las fases más complicadas porque nos encanta tomar el control y nos da miedo soltar el control, ¿verdad? Y a veces no lo hacemos por mala intención, sino porque pensamos que la persona no estaban preparadas. ¿Y saben qué? No están preparadas, pero para prepararse tienen que ir a meter las patas, a confundirse, ¿verdad? Y la cuarta yo le pongo esto, tú buscas y yo te dejo, ¿verdad? O sea, la última fase es yo ya te dejo y así toca buscar a alguien más. Entonces, yo hago, tú observas, yo hago, tú haces y yo observo, y luego tú buscas a alguien más y yo te dejo. Ese es el proceso de discipulado práctico que te quiero dejar hoy. Y quiero demostrarte lo que Jesús fue la forma en que se relacionó con sus discípulos. Vamos con la primera. Jesús hizo y los discípulos observaban. Y un ejemplo es cuando Jesús calma la tormenta. Cuando Jesús calma la tormenta, ellos estaban impresionados que decían, ¿quién es este que hasta el mar le obedece? Jesús estaba demostrando, dentro de sus milagros, eran por varias situaciones. Dentro de ellos era mostrar quién era él, ¿verdad? Y el hecho de que él con su boca calmara la tormenta, lo refería, por supuesto, al Génesis 1, de decir, Dios calmó la tormenta, Dios hizo los cielos y la tierra, es el dueño de los mares, ¿verdad? Él hizo, pero los discípulos no hicieron nada. De hecho, tenían miedo, ¿se recuerdan? Jesús estaba dormido, lo van a despertar. Dicen, Jesús, por favor, despiértate. ¿Cómo es posible que tú estés dormido? Jesús en gran calma, o tal vez hacía el dormido para mí, porque tal vez estaba ahí, pero que quiero demostrar, quiero ver hasta cuándo tienen miedo y quiero demostrar mi poder. Y Jesús hace y los demás observan y dicen, wow. Pero si usted ve la parte sistemática del libro de los evangelios, Jesús empezó haciendo milagros que los demás discípulos hacían. Para esta fase donde tú haces y los demás observan, créanme que es necesario esta fase. A veces nos confundimos y queremos ya poner a observar, a trabajar a la gente. Y no, a veces quemamos a la gente o las exponemos. Jesús primero quería que ellos entendieran quién era él. Y de hecho se empezaban a hacer preguntas. Los discípulos, cuando Jesús los llama, no creían al 100%, pero conforme en el camino fueron aprendiendo, entonces empezaron a darse cuenta del poder que tenía Jesús. Para esta fase lo que les quiero recomendar es humildad. Humildad, ¿por qué? Porque nosotros que estamos haciendo, ellos nos observa, eso se siente bonito. Y se siente decir, wow, yo soy la persona capaz, pilas, que bien lo haces, te lo agradecen. Jesús dice que parte de su forma de ser es manso y humilde. Y la humildad, ojo con esto, humildad no es pensar menos de mí. No, humildad es pensar menos en mí, que es diferente. No es pensar menos de mí, no es que yo valgo menos. No. Humildad es pensar menos en mí y pensar más en el otro. Él me está observando porque yo le estoy enseñando. No es porque yo sea el más pilas o porque me guste llevarme las palmas, sino yo te quiero demostrar en una fase inicial natural qué es lo que yo puedo hacer. ¿Ok? Fase número 2 es yo hago y tú haces. Un ejemplo es Jesús alimenta a muchos. Recuérdense que los discípulos decían, Jesús, ya tienen que ir, ya es tarde, Jesús, no van a llegar a comer, tienen hambre. Y Jesús dice, bueno, pues ¿qué tienen ustedes? Y la pregunta es, ¿por qué Jesús les hace esa pregunta si sabía que habían 5,000 hombres, sin contar niños y niñas y mujeres? O sea, habían 5,000 hombres, había un montón de gente. Y Jesús, bueno, ¿y ustedes qué es lo que tienen? Pues, yo creo que fue por broma que le dijeron, sí conseguimos una refacción que le robamos a un niño, ¿verdad? De unos panes y unos peces. Y de plano Jesús dijo, va, y enviarlos a la casa. Y dijo, suficiente. Y los discípulos se quedaron como, no, ¿cómo que suficiente? Si no alcanza para nada. Pues no, claro, yo voy a hacer un milagro. Pero en esta ocasión no fue el milagro de la barca, donde Jesús solamente actuó y los demás observaron. Los puso a hacer. Primero les puso a conseguir algo, buscar soluciones. Luego les dijo, bueno, voy a orar al Padre. Ahora, por favor, junten a las personas, ármanlos en grupos y ustedes denle de comer. Pónganse a pensar en esto. ¿Por qué no Dios cuando ora cae automáticamente en cada grupito la comida? ¿Se dan cuenta? Porque el plan de Dios en su discipulado era, yo quiero que ustedes experimenten, yo quiero que ustedes hagan junto conmigo, yo les quiero compartir, ¿verdad? Yo sé que ustedes no van a poder hacer nada, pero yo quiero compartir de lo que yo estoy haciendo. Y a veces en nuestros grupos, por ejemplo, de Nueva Mujer, de repente, mira, lee esos versículos. Y para alguien es como, pero yo no sé leer, yo no sé leer la Biblia. Y de repente le preguntas, por favor, y explica el versículo.
pero tú sabes de que lo estás haciendo porque quieres que esta persona interprete la Biblia, que Dios le empiece a hablar, que el Espíritu Santo le empiece a revelar cosas de su vida. Entonces, tú haces y él hace, los dos están haciendo y de repente les das más autoridad y más predominancia y esa es la forma en que vas a discipular. Para esta fase, lo importante es la comunicación, ¿verdad? Como en la primera fase es humildad, la segunda fase es comunicar, porque entonces les dice exactamente qué es lo que quieren que hagan. Las personas están confundidas cuando estamos liderando, de repente, no saben qué hacer y uno tiene que dar instrucciones claras y precisas, ¿sí? Primera fase, yo hago, tú observas. Segunda fase, yo hago y tú haces. La tercera fase es, tú haces y yo te voy a observar. Y quiero dar el ejemplo de esta parte cuando Jesús envía a los 72. Y ojo con esto, no eran solo los 12 apóstoles. Jesús estaba entrenando a sus 72 discípulos, seguramente iban también los apóstoles, ¿verdad? Pero y los envió de dos en dos a hablar por todos lados, a preparar. Recuérdense que lo que estaba haciendo era preparar su camino. Y los discípulos, algo interesante que pasaba era que en esas, cuando los enviaba, de repente veían unos y les decían, Jesús, no, ¿por qué no se nos someten los demonios? No podemos liberar a las personas. Y Jesús dijo, bueno, es que esto no sale sino por medio de la oración, ¿verdad? Y de repente volvían los 72 y decían, Jesús, se nos someten los demonios. Y, o sea, ahora sí lo logramos, Jesús. O sea, en esta parte de que Jesús los envía, él estaba observando, los vio fracasar y también los vio tener éxito, pero también los vio enorgullecerse de su éxito, porque le decía, cuando los discípulos venían y decían, ahora sí se nos someten, seguramente ya oramos, y Jesús les para y dice, hey. No se emocionen porque se les someten los espíritus. Emocionense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Jesús rápido les recuerda lo importante de que dónde está el discipulado, dónde está la importancia, la gloria de Dios, ¿verdad? No es lo que ustedes estaban haciendo, porque al final lo hacían con el poder de Jesús, ¿verdad? Pero Jesús se arriesgó y los enviaba y luego regresaban y a veces cuando no tomamos esta fase por orden, ya nos queremos enviar y bueno, ya leo un versículo, ahora que ella se encargue de hacer todo el bosquejo. No, creo que tenemos que tener un balance en un entrenamiento, también dejarles confundirse como Jesús lo hacía, también corregirles la plana como Jesús se las corregía, pero todo lo hacía en amor. Y en esta fase lo más importante es la confianza. ¿Por qué la confianza? Es imposible mandarles a hacer algo y desconfiar de las personas. Inclusive, Jesús envió a los 72. Jesús no se fue con los 72, pero confiaba en que iban a hacer algo. Algunos iban a confundir y confiaba de que ese aprendizaje, yo le digo a mi hijo una cosa, a veces se gana y a veces se aprende. Ese es el lema que yo le digo a mi hijo. A veces se gana y a veces se aprende, pero nunca se pierde, porque cuando se pierde, aprendemos algo y ganamos, ¿verdad? Y si no ganamos, al menos aprendemos a cómo no hacerlo. Y eso es una ganancia. Entonces, hay que confiar en las personas. Para entonces llegar a la última fase, en donde Jesús los deja y los discípulos buscan a otros. Y el ejemplo mayor es la gran comisión. Jesús llama a sus discípulos, a los 12, después de un proceso de tantos años donde primero lo observaron calmar el mar, luego lo acompañaron en partir el pan y dárselo a la gente, luego los envió a sacar demonios, a veces no podían, después sí podían. Entonces dijo Jesús, ya están preparados y yo creo que es momento de irme. Y la característica de esto, aunque pareciera irónico, es liderazgo. Esta fase se requiere de liderazgo. ¿Y por qué dice usted? Pues es el momento en donde lo estoy dejando. Efectivamente, John Maxwell habla de algo que me gusta mucho, es un gurú de liderazgo, y es que el líder, la mejor forma de demostrar el liderazgo es cuando el líder ya no está. Porque cuando el líder ya no está, entonces se da cuenta si realmente fue un buen líder o no. Porque el liderazgo tiene que ver con influencia, tiene que ver con hacer a las personas, tiene que ver que la relación que yo tuve con estas personas provocó algo en la vida de las mujeres. Si yo me voy y el grupo se cae, entonces dependía de mí, dependía de mi carisma, dependía de mi trabajo, pero no dependió nunca de que yo formara a otras mujeres para que se hicieran cargo de esto. Entonces, la característica es el liderazgo de Jesús, es que nosotros podemos
irnos, retirarnos y saber que la obra de Dios sigue. Y Juan nos recuerda lo que Jesús dijo. Pero digo de la verdad, les conviene que me vaya porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré. Se los enviaré. ¿Qué quiere decir esto? Ahora actuamos como Jesús actúa. Jesús, con el poder que Jesús actúa. O sea, cuando usted prepare a una mujer, sepa de que primero usted lo va a hacer, ella lo va a observar, luego usted lo va a hacer y ella también juntas, luego usted le va a delegar cosas y usted lo va a observar, luego la va a enviar y ella va a buscar a otra persona y usted va a buscar a otra nueva y así vamos a ir multiplicarnos, pero el Espíritu Santo estará en todos nosotros llevando y liderando su iglesia. Amén. ¿Cuántos están siendo edificadas en esta tarde? Bueno, y quiero terminar con la segunda fase, va a ser algo más corto, pero es muy importante, y es la parte del carácter de Jesús. A ver, quiero que me escriban para ustedes qué entienden por carácter. ¿Qué es carácter? Así rápidamente, escríbanme en el chat qué entienden por carácter. Quiero leerles por ahí. ¿Qué es el carácter? El carácter de una persona. Ahí están escribiendo. La personalidad, lo que define a una persona. Ok. Gracias, Mónica. Gracias, Dena. Escriban más. ¿Qué es el carácter? La forma de ser de cada uno. Muy bien, gracias. Su identidad, dice Angie. Parte de mi personalidad. Muy bien, Melissa. La paciencia. Angélica seguro tiene nietos o hijos pequeños. Lo que define al ser humano. La fuerza interior de poder controlar el temperamento. Muy bien, Janet. Dominio propio, dice Anabeli. Excelente. Sigue escribiendo ahí. Ser manso como Jesús. Características de una persona que lo identifican. Imitando a Jesús. La forma de expresarse de una persona. Suma de todos nuestros hábitos. Muy buena definición, Mirna. Samira Fajardo dice rasgos y cualidades de una persona. Sigan escribiendo. Excelente. Bueno, no quiero entrar a una discusión como de muchos... Lo mismo dice por ahí, la firmeza de actuar, la esencia de cada persona, forma de ser de uno. Exactamente, el carácter tiene que ver con algo interno y sin ser exhaustivos, porque tampoco es la finalidad aquí dar una clase de psicología, pero quiero hablar sobre esto. Cuando hablamos de la personalidad, decían por ahí alguien de la personalidad, es, o sea, el ser. ¿Qué es el ser de la persona? ¿Quién soy? ¿Verdad? Y básicamente algunos psicólogos, esto lo extraje de un libro, habla sobre qué la personalidad o el ser es pensar, sentir y actuar, ¿verdad? Pensar tiene que ver con los pensamientos, que es un componente cognitivo, o sea, es lo que yo pienso, ¿verdad? El sentir tiene que ver con nuestros sentimientos, que es un componente afectivo, y el actuar es un componente conativo porque es la forma en que yo me comporto. De hecho, no sé si tengan un orden, pero generalmente sentimos algo, después le damos un orden a nuestro pensamiento y luego actuamos conforme a ese pensamiento. Voy a poner un ejemplo. De repente, yo me siento capaz de hacer un deporte, ¿verdad? O sea, me siento motivado, ese es mi sentimiento, felicidad, enérgico, ¿verdad? De repente entonces pienso, bueno, yo sí puedo practicar el básquetbol a pesar de mi edad, de mi estatura o lo que yo sea, yo lo voy a hacer y entonces voy y vengo y practico el básquetbol y eso ya es la forma de actuar. Pero al contrario, de repente dice, no, yo nunca voy a poder nadar porque el sentimiento que me da es miedo, ese miedo lo transformo en un pensamiento que es, nunca me voy a ahogar, ¿verdad? O sea, lo que yo pienso es me voy a ahogar, no voy a poder hacerlo y mi actuar es jamás me voy a meter a una piscina, a menos que sea en el lado bajito o en la orilla del mar, ¿verdad? Nunca me voy a meter a más profundo. El pensar, el sentir y el actuar tienen que ver con nosotros, ¿verdad? Ahora, ¿qué tiene que ver entonces el carácter de Jesús o qué tiene que ver esta parte de ser como Jesús? Bueno, la finalidad del discípulo es, debemos ser como Jesús. ¿Y qué es ser? Bueno, pues tenemos que sentir, pensar y hacer como Jesús, ¿verdad? Tenemos que sentir, pensar y hacer como Jesús. Y hoy me quiero basar un poquito en lo primero, ¿verdad? Porque pensar como Jesús, bueno, leamos lo que los evangelios dicen de lo que él dijo, porque es curioso, Jesús nunca escribió algo, ¿verdad? Jesús nunca escribió un libro. Lo que tenemos referencia es lo que algunos testigos vieron de Jesús, ¿verdad? Jesús nunca escribió un evangelio, es el evangelio según
¿verdad? Y tenemos 4 testigos, de repente hay más, que algunas en la alta teología hasta se está evaluando en algún par de evangelios más que pudiesen incluirse por la riqueza, ¿verdad? O sea, hay gente que vio lo que Jesús hizo, pero Jesús nunca dijo nada, pero todo lo que creemos por fe de que Jesús dijo está en la palabra de Dios. Hacer lo que Jesús hizo, pues también está en la palabra de Dios, en los evangelios. Pero ¿qué es lo que Jesús sintió? Y hoy me quiero basar un poquito en los sentimientos porque pensamos de que los sentimientos no tienen nada que ver con el carácter y cuando todo lo contrario, ¿verdad? Por ahí decía Maribel, lo que nos identifica y nos hace diferentes, claro, tiene que ver con el carácter, ¿verdad? Y Verbos, la amada Rosa dice, lo que soy, la personalidad rasgo que define al ser humano, dice Yanira, tener misericordia por otros también es parte del carácter definitivamente. Miremos esta parte del carácter y el temperamento, ¿verdad? Cuando hablamos del cero en nuestra personalidad, por ahí decían, está confundido esto, pero vamos a llamarle temperamento y carácter, es la unión de nuestra personalidad. El temperamento son aquellos factores biológicos innatos, ¿verdad? Hay unos temperamentos que están definidos, de hecho, ahora sí ha ido variante, hay muchas formas de interpretarlo, ¿verdad? Ya no es igual como era antes, pero los famosos colérico, sanguíneo, flemático, melancólico, pues ahí serían como así es como somos, ¿verdad? Así soy. Y muchos pensamos de que el temperamento es nuestra forma de ser. Y ahí nos quedamos. Pero también está el carácter, que son los factores ambientales. Por ejemplo, voy a poner este ejemplo. Ok, yo soy alguien sanguíneo, es mi característica, soy alguien que mueve una camioneta y me pongo a platicar con él de a la par. Y la característica de un sanguíneo es que su temperamento es que puede ser desordenado. Y efectivamente a veces me cuesta el orden. Pero el hecho que me cueste el orden no quiere decir de que sea desordenado, sino que es mi área de mejora. Es donde tengo que forzar mi carácter para superar esa área de mejora de mi temperamento. No sé si me explico, estoy explicando, ¿sí? Entonces, Dios quiere que tu personalidad sea como la de Jesús, o sea, pensar, ser y actuar como Jesús pensaba, como Jesús sentía y como Jesús actuaba, ¿verdad? Y eso tiene que ver con, entonces, el temperamento que Dios nos dio, llevarlo al carácter de Cristo, que es la medida del varón perfecto, ¿verdad? La medida del ser humano perfecto, ¿verdad? Varón no solo se refiere al hombre, sino al ser humano perfecto. Jesús, en lo que fue revelado su palabra, es nuestro modelo a seguir. Y entonces quiero terminar con esta parte que yo le llamo la inteligencia emocional de Jesús. No sé si ustedes han escuchado algo sobre inteligencia emocional. A veces pensamos que la inteligencia emocional es la inteligencia o la inteligencia más importante de la matemática. Ay, mi hijo, qué inteligente es. O mi hija, qué efectiva es para los números. O mi hija, qué bueno es para memorizar. Y una de las mayores inteligencias es la inteligencia sobre nuestro interior, sobre nuestras emociones. Y quiero recordarte, a ver, Jesús sintió emociones, ¿sí? Jesús tuvo emociones y, por ejemplo, aquí podemos ver algunas emociones de Jesús. Por ejemplo, Jesús sintió risa. De hecho, Jesús estaba siempre comiendo, le decían que era un glotón con sus discípulos. Jesús de plano que se divertía en las bodas. Seguramente Jesús se la pasaba bien y eso le caía mal a algunas personas de por qué Jesús se la estaba pasando tan bien. Jesús, por ejemplo, sintió enojo. ¿Recuerdan cuando voltea las mesas? No crean que estaba risa y risa, ¿verdad? De hecho, Jesús voltea las mesas de los cambistas porque no estaba en contra de los que estaban haciendo no estaba en contra de las personas, sino que el sistema estaba prohibiendo que sus hijos pudieran acercarse a su presencia. La casa era una casa de oración. Los cambistas eran porque ahora todos los tributos del templo tenían que hacerlo con la moneda oficial. Entonces le cobraban muchos intereses. Y Jesús vio eso y dijo, esto es un negocio. Yo vengo aquí y por eso la ley de Dios estaba para que cualquiera pudiera hacer sacrificios. Dice la Biblia, y si no tienen para una tórtola, hagan una de cereal. Y no tienen para esto, Jesús siempre, y el cereal lo podías encontrar tirado. O sea, todos tenían la oportunidad de acercarse a la presencia de Dios. Esa era la ley de Dios. Dios era incluyente en todos. Pero esas personas en el tiempo de Jesús vino a interrumpir esa presencia y por eso Jesús volteó y se enojó mucho. Sintió miedo, claro, en el monte de Getsemaní. Jesús tuvo demasiado miedo a tal punto que sudó sangre o gotas como de sangre. El punto era que sintió, no quería morir en la cruz, ¿verdad? También sintió tristeza. El versículo más corto de Juan es Jesús lloró, ¿verdad? Jesús lloró implica Jesús tuvo compasión y dice la Biblia, él no lloró
por Lázaro. O sea, cuando dice la Biblia que sintió mucha compasión cuando vio a las hermanas llorar. Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro. Jesús dejó morir a Lázaro, pero Jesús tuvo empatía con los sentimientos humanos y lloró junto con ellos, porque Jesús fue humano al 100%. Así que ahora, el tema de la inteligencia emocional de Jesús es que él, a pesar de que sintió todo, ¿verdad? Dios no dejó de sentir, pero todo lo disponía a su Padre, ¿verdad? Jesús no vivía amargado cuando dobló las mesas y ese enojo le provocó toda su vida enojado. No, Jesús no permitió que sus enojos se empoderaran de él, ¿verdad? O que el miedo, Jesús lo levanta y fue a morir en la cruz, o que el llanto, después Jesús estaba celebrando con Lázaro que había resucitado. O sea, sus emociones las dejó sentir. Y yo quiero invitarte a que eso lo lleves a la práctica. El carácter tiene que ver con sentir, pero aprender a dominar nuestras emociones. Aquí te dejo un cuadro que pensamos, tenemos que aprender a entender nuestras emociones, ¿verdad? O sea, ¿qué emociones tenemos? Alegría, por ejemplo, celebrar, es importante, hazlo, te lo mereces, pero con mesura. La alegría puede derivar a la euforia, llevándote a tomar decisiones poco acertadas. Además, puede herir tu entorno, ¿verdad? O sea, la alegría exagerada, dice la Biblia en Proverbios, hasta de reírse duele el corazón. O sea, quiere decir que también la gente que vive con constante alegría, muchos jóvenes que solo quieren estar de fiesta, ese es un extremo ya malo. El rechazo, por ejemplo, crear y mejorar tu entorno es algo que depende de ti mismo. Abraza las diferencias y aprovéchalas para crecer. Practica la tolerancia, ¿verdad? O la envidia, no te compares con tus compañeros, enfócate en dar lo mejor de ti, proponte logros, alcánzalos y celebra lo que los demás con los demás y tus logros y los de ellos. O sea, la envidia es simplemente una comparación de mejorar, ¿verdad? O debe de ser. La frustración, claro que existe la frustración. Ánimo, comprende que las cosas no siempre están bajo tu control. Enfoca la energía de lo que sí puedes cambiar y dar lo mejor de ti. Hay cosas que no se pueden simplemente hacer nada, corregir. Y el último, el enojo, ¿verdad? Respira, cuenta hasta 5, no hables enojado para evitar así que las discusiones aumenten, que digas algo de lo que luego puedas arrepentirte. O sea, el ejemplo de esto que les quiero dar es, aquí hay más emociones, por supuesto, pero a lo que voy es, podemos sentir, podemos nosotros aprender a sentir, no hay problema en sentir. Está bien sentir, pero canalicemos. Y aquí viene la parte que yo quiero dejarte, este cuadro, que la inteligencia emocional básicamente se resume en este cuadro, que es, yo aprendo a vivir mis emociones, no reprimirlas. Si estoy enojado, me enojo. Si estoy triste, lloro. Siento lo que siento, pero luego de sentirlas, les aprendo a entender o a concentrar, ¿sí? Y luego de esto, o sea, después de poderlos concentrar, aprendo a dominarlas también. Porque toda emoción tiene una curva donde sube y baja. Jesús las sintió todas y todas bajó a un estado de quietud. No, la alegría es el estado de normalidad. No, la alegría tiene que tener un momento de bajarse y no estar alegres. Está bien no estar alegres. El gozo no tiene que ver con reírnos todo el día. El gozo es un estado de saber que Dios está ahí con nosotros, ¿verdad? Pero no es que me estoy carcajeando todo el tiempo. Y después de esto, entonces nos enseña a entender y la empatía a los demás. Por eso es la unión entre la interrelación y las interrelaciones y la intrarrelación. Intra con A es yo relacionarme conmigo mismo, con mis emociones, y luego relacionarme con los demás. La interrelación es ser empático. Empático, ¿qué es empatía? Yo digo esto en broma, para mí empatía es ponerte en la apatía del otro, o sea, ponerte en el zapato del otro y tratar de sentir lo que sentía. Y Jesús, de hecho, lo hizo se despojó de sí mismo y tomó forma de hombre, de siervo, porque Jesús sintió todo y nos dio el discipulado para poder ser él el que nos pudiera dar una directriz. Y mira esto, este cuadro. De un lado está lo que sientes y por otro lado está lo que haces. Y por un lado está en ti y en los demás. Entonces, en ti lo que sientes es una autoconciencia de lo que tú estás sintiendo, ¿verdad? Pero Dios nos da el dominio propio para tener un autocontrol, ¿sí? Esa es la segunda fase, lo que está en ti. Entonces, cuando tú tienes el autocontrol de decir, no, estoy enojado, no le voy a hablar ahorita, no le voy a confrontar ahorita, le voy a hablar. De hecho, yo soy papá, tengo 2 hijos hermosos, una hija de 2 años y medio, un hijo de 8,
y estoy aprendiendo, todavía estoy en la fase de aprender a ser papá. Pero yo sé que a un niño de 2 años y medio hace berrinches y el berrinche es parte de su comunicación. No me voy a poner a enojarme con el berrinche, aunque con hasta 10, de repente digo, no, pues es parte de su aprendizaje. Yo voy a tener el autocontrol de entender, y viene la siguiente parte, en lo que siente en los demás. Eso se llama empatía. Yo sé lo que está sintiendo. Jesús lloró por empatía. Entiendan esto. Jesús se enojó por empatía, porque él estaba enojado porque los hijos de Dios no podían al templo a entregar los sacrificios por la cantidad exagerada de los cambistas. Y eso no era lo que Dios hizo en la ley. Jamás Dios dijo esto. Jesús inclusive tuvo miedo por él mismo, ¿verdad? Pero también después fue a consolar a sus discípulos. Dijo, yo sé que ustedes van a hacer, en Juan 17, él ora por sus discípulos porque dijo, van a oír el pastor y las ovejas se van a ir, van a tener miedo. Jesús estaba consciente de la empatía. Y entonces cuando estás consciente de esto, de tu carácter, de tus sentimientos, entonces tienes habilidades sociales porque sabes entender a tu grupo. Sabes que el enojo es porque se frustró o porque de repente no está controlando la tristeza o tuvo una pérdida y está de luto, y tenemos que entender todo esto. Mucho de esto lo vieron en el seminario, ¿verdad? Sobre la salud mental. Así que es parte de lo que Dios quiere. Y quiero terminar con este versículo, Juan 6:38. Dice la Biblia, porque yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Dios quiere, el carácter que Dios quiere que formemos en nosotros es hacer la voluntad del Padre. Y para eso tenemos que estar conscientes de lo que hay que hacer, de lo que hay que pensar, pero también de lo que hay que sentir. Dios nos quiere que tengamos una sanidad emocional, una inteligencia emocional, y eso nos va a permitir formar el carácter de Cristo. Jesús también sintió todo y él siempre lo sometió al Padre. Así que quisiera terminar orando por ustedes, hermanas. Sé que hay mucho de qué hablar y a mí me gusta mucho hablar, pero ya tenemos el tiempo cortado, pero quisiera terminar orando por ustedes para poder bendecirles y poder agradecer este tiempo de estar juntas. Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias porque podemos hoy, Señor, aprender de lo que tu palabra nos enseña sobre, primero, cómo eres tú como líder, Señor, poder tener ese liderazgo en esas relaciones, Señor, de discipulado, Padre Santo, en ese maestro-alumno, pero desde la perspectiva del rabino, Señor, de esa familia espiritual que tú formaste con tus discípulos, y también, Señor, con la empatía del carácter que tú tuviste con ellos, Señor, de una inteligencia emocional, donde tú podías, Señor, tener ese reconocimiento de tus emociones, Señor, pero también ese autocontrol de tus emociones a través de la ayuda de tu Padre, y también, Señor, el poder entender y ser empático con los demás y tener esa habilidad social para poder tener esas relaciones afectivas. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, en todo lo que hacemos, y gracias, Padre, por tu palabra. Amén y amén. Dios les bendiga, familia, y siempre estoy para servirles. Gracias, licenciado Yuman. Le agradecemos con todo nuestro corazón la enseñanza, donde hay tantísima información que tenemos que poco a poco ir como que recapitulando en cada uno de los puntos que tú hoy nos enseñabas. Pero yo apunté rápidamente algunas cositas así muy a grandes rasgos sobre lo que es imitando el liderazgo de Jesús en las relaciones. Y nos decías que nuestra mente tiene un gran potencial, tiene mucho poder, y que nuestro fin es ver a Jesús en cada una de nosotras. Y nos dabas como base Lucas 9:23, donde nos dice que si alguno quiere venir en pos de Cristo, que nos neguemos a nosotras mismas. Y ese es el reto para poder imitar el liderazgo de Jesús. Negarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, y poder seguirle. Nos hablabas también de qué es un discípulo. Un discípulo es aquel que tiene un maestro, y nosotras, cada una de nosotras, somos un discípulo porque tenemos a nuestro maestro Jesús. También que para Jesús no solo era una relación intelectual, sino era más que una relación importante, en una relación de intimidad, pero que da como resultado una respuesta de obediencia a todo lo que el maestro nos pide a nosotras como discípulas. Y nos dabas como base también Juan 13, del 13 a 17. Jesús nos dice que Él es nuestro Señor y nuestro Maestro, y nosotras debemos de seguir su ejemplo, y nos dice que dichosas seremos si nosotras lo ponemos en práctica. Esa es
una de las claves, nos decías tú, Paulo. Otra cosa que apunté es que es a través de una relación íntima con Jesús y en obediencia a Él, donde podemos aprender a imitar el liderazgo de Jesús. No voy a poder tocar todos los puntos porque sí apunté muchos y el tiempo avanza. Nos enseñabas que la palabra apóstol significa mensajero, es uno de los significados que tiene, y que todas nosotras, cada una de nosotras, somos discípulas de Jesús. La intención de Jesús sigue siendo que cada una de nosotras crezcamos y seamos como Él, y que nuestro anhelo debe ser que todas seamos discípulas, pero también discipuladoras, con el fin de irnos multiplicando las unas con las otras y que sea una cadena. Cristianas, dice, significa que somos pequeñas cristocitos, ¿verdad? Pero me imagino que todas más o menos comprendimos lo que nos estaban enseñando. Somos sus discípulas y que debemos formarnos y formar a otras. Nos hablaron de 4 fases. Un proceso fácil de discipulado es yo hago, tú observas, yo hago, tú haces, yo observo, tú buscas, yo te dejo, que es lo que cada una de nosotras debemos hacer. También nos hablaron sobre la humildad de Jesús y también nosotras debemos de ser humildes, y ser humildes no es pensar menos de nosotros, sino pensar menos en nosotras. También nos decía que en una de las fases es que yo hago y tú haces. Nos hablaba sobre que Jesús alimentó a muchos. Eso hizo Jesús. Y sus discípulos en esta fase estuvieron en íntima comunión con Él y ellos hicieron también lo que Jesús hizo cuando lo observaron. La tercera fase es tú haces y yo observo. Nos habló sobre que Jesús envía a los 72. Jesús observó y los discípulos hicieron. Nos habló también sobre la confianza cuando Jesús asciende al cielo. Jesús deja a sus discípulos y los discípulos empezaron a buscar a otros. Que la mejor forma de ejemplificar un buen liderazgo es cuando nosotras ya no estemos, porque la obra del Señor va a continuar. Eso me gustó mucho, de que no porque si yo me voy y todo se empieza a funcionar mal, eso quiere decir que yo no ejercí un buen discipulado, porque el discipulado debe continuar aunque yo ya no esté. Y para finalizar, tengo aquí mi 4ª hoja, donde nos habló también sobre las emociones. ¿Qué emociones tenemos nosotras? Quise yo preguntarnos, ¿verdad? Si es enojo, alegría, frustración, envidia, rechazo, y que todas estas emociones debemos aprender a canalizarlas. Así es que, y finalicé con Juan 6:38, donde nos habló que el carácter de Dios, Él quiere que su carácter sea formado en cada una de nosotras. Y creo que logré apuntar el versículo. Solo déjenme leer lo que dice Juan 6:38. Dice, porque yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me ha enviado. Cada una de nosotras hemos sido llamadas no para hacer nuestra voluntad, sino para hacer la voluntad del que nos ha llamado y nos ha enviado a ser discípulas, pero también discipuladoras. Así es que esta es un pequeño resumen de toda la información que hoy recibimos, más que información, es una buena enseñanza que primeramente Dios podamos ponerla en práctica, porque ese es el deseo del corazón de nuestro Señor Jesús. Rápidamente, quiero pedirles que dispongamos nuestro corazón a poder ofrendar a nuestro Ministerio Internacional Nueva Mujer. Esta ofrenda va dirigida a todas las bellas chapinas que estamos en Guatemala, y en pantalla van a aparecer ahorita los números de cuenta. Por favor, cada una de acuerdo a como cada una proponga en su corazón, podemos depositar en ese número de cuenta a nuestro Ministerio Internacional Nueva Mujer. Ahí están los 2 números de cuenta, Ban Rural y el GIT Continental, a nombre del Ministerio Nueva Mujer. Las 2 son cuentas monetarias. Así es que esto es todo lo que en esta tarde se nos ha enseñado.
quiero despedirme agradeciendo la atención que cada una de ustedes puso a nuestra segunda escuela de liderazgo, imitando el liderazgo de Jesús. Quiero compartirles nuestro consejo del Ministerio Nueva Mujer. Se encuentran de retiro, por eso las miran ahí a ellas en ambientes más o menos similares. Ellas quieren saludarles y quisieran también que ustedes les saludaran a ellas. Le damos gracias al Señor por sus vidas. Sabemos que han estado preparándose, han estado ayunando, han estado pidiendo la guía del Espíritu Santo para poder planificar este 2024 que ya está acercándose. Muchísimas gracias por haberse conectado. Que la gracia maravillosa de nuestro Señor Jesús siga siendo derramada sobre cada una de nosotras y sobre nuestras familias. Así es que le dejo el tiempo ahí a cada una de las hermanas del Ministerio Nueva Mujer. Miren, ahí están todas juntas. Aquí, digámosle hola, por alguna razón. Ya no miro a las demás hermanas, pero qué bendición. Hola, mis amadas, Dios me las bendiga. Un abrazo para cada una. Un tiempo hermoso. Bendiciones. Abrazo. Está El Espíritu Santo la siga guiando, mis amadas hermanas. Bendiciones desde Costa Rica. ¿Quieren hablar?